Muy bien, vamos convocando a todos para volvernos a encontrar a través de nuestros micrófonos, de nuestra plataforma. Gracias a Dios por este recurso que nos permite llegar hasta personas que no les es posible estar de manera presencial. Y bueno, es una bendición tener esta oportunidad. Vamos a dar inicio a nuestro segundo momento, nuestra clase de Apocalipsis. Así que vamos a usar el chat para responder a la siguiente pregunta. Tal vez no alcancen todos a responderla, pero sí quiero que de manera breve los que quisieran participar puedan hacerlo. Entonces, en la parte inferior derecha de sus pantallas aparece un cuadrito como de texto. Ese es el chat, usted puede abrirlo y escribir la respuesta a la siguiente pregunta. Cuando escucha la palabra apocalipsis, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Cuando escucha la palabra apocalipsis, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Respondiendo, por favor, ahí en el chat su respuesta a esa pregunta. Cuando escucha la palabra apocalipsis, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Cuando escucha la palabra apocalipsis, ¿qué es lo primero que le viene a la casa? Dice Flor Alba Cruz, pronta venida del Señor. Ok. Gabriel Rodríguez dice profecía. Lida Montaña dice final. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Tenemos 3 participantes. Martica Reyes dice que vienen muchos problemas. Wow. Janine Sarmiento dice el final. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Tenemos 27 personas en esta aula. Dice Lida Montaña, otra vez participa, dice cambios. Dice Brenda María Sánchez, revelación. Dice Andrés Felipe Molano, Andrés Felipe Molano, esperanza. Pilar Andrea Contreras dice catástrofes. Janine, últimos tiempos. Nicolás Romero, venida de Jesús. Bueno, esos son términos que están contenidos dentro de todo el Apocalipsis, sí, eso es muy cierto. Es muy curioso que hay palabras que hacen contraste entre esperanza y catástrofe. Y bueno, podemos ver esos dos aspectos también dentro del libro de Apocalipsis. Pero vamos a abordar la respuesta que Brenda María Sánchez dio, porque la palabra apocalipsis justamente traduce revelación. Muy bien, Brenda, buena participación. Revelación. Si tú buscas en una Biblia, en inglés, la palabra, el último libro se llama Revelation, que es revelación. Y su nombre viene de la revelación de Jesucristo, que ha sido revelada en Jesucristo y a través de Jesucristo a nosotros hoy. Así que vamos a orar después de este ejercicio interesante, escuchando las diferentes participaciones y diferentes conceptos de lo que viene a nuestra cabeza cuando escuchamos la palabra apocalipsis. Vamos a orar y empezamos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos tener este paréntesis en nuestra cotidianidad para crecer y aprender. Gracias por la vida de nuestro maestro Andrés Torres. Gracias por nuestro coordinador Juan David Molano en la parte técnica. Y gracias por mi vida personal. Y gracias especialmente por todos y cada uno de nuestros estudiantes que hoy se han vinculado a la escuela bíblica, Señor. Gracias porque queremos que este espacio sea a través de la primera clase un tiempo de consolación, de comprender el sentido del sufrimiento y asumir con entereza los distintos retos que a veces parecen venir en esa forma a nuestras propias vidas, Señor. Y también gracias por este tema de Apocalipsis, Señor. Gracias porque está en la Escritura. Quieres que nosotros no solamente lo leamos, sino que lo conozcamos, lo comprendamos, pero sabemos que es un libro de difícil comprensión. Ayúdanos, Señor, para que no solamente sepamos estas verdades, sino que al saberlas
tengamos la oportunidad de decidir sabiamente en todo cuanto hacemos acorde a tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a pesar de este medio que a veces tiende en algunos momentos a ser monótono, a poder disfrutar de la clase y sacar el máximo provecho de la misma, tomando notas, haciendo preguntas, escudriñando con profundidad las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver, quiero compartir a ver, seleccionar pestaña, compartir. Permítame un momentico, a ver qué puedo. Ok, listo. Quiero contextualizarles un poco acerca de esta clase. El año pasado en la iglesia que pastoreo, tuvimos la oportunidad de desarrollar este tema porque Dios puso un sentir en nuestro corazón para hacer el énfasis del año 2024, que era poniendo la casa en orden. Y empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis desde diciembre del 2023. Empezamos a hacer un poco de contextualización para en el 2024 poder desarrollar, y gastamos la mayoría de los servicios dominicales en la Iglesia Filadelfia Cristo Soberano enseñando este tema de Apocalipsis, pero llegamos solamente hasta el capítulo número 6 en ese particular tema. Y dijimos, había una articulación apropiada entre estudiar Apocalipsis y el énfasis de poniendo la casa en orden. ¿Por qué? Porque en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis aparecen los mensajes a las 7 iglesias, y son mensajes que tienen que ver con las iglesias que en su momento histórico, cuando fue escrito Apocalipsis, existían de manera real, pero también tienen que ver con la historia de la iglesia y a la vez tiene que ver con el presente de la iglesia. Y vimos cómo a través de esas 7 cartas, el Señor Jesús hace una exhortación a cada una de las 7 iglesias para que ellas puedan comprender la expectativa divina. ¿Qué quiere el Señor poner en orden? Y exhorta, consuela, anima a través de esas 7 cartas a la iglesia en las diferentes aristas. Y así hicimos nuestro énfasis durante todo el año. Así que por eso abordamos el libro de Apocalipsis. Este año le vamos a dar otro énfasis a nuestro trabajo interno de la iglesia y decidimos trasladar el estudio de Apocalipsis de los domingos para pasarlo a este espacio de escuela bíblica y abrirlo a todos aquellos que lo quieran recibir. Entonces veo que no sería justo que yo hiciera, a beneficio de los que ya estuvieron durante el año recibiendo este estudio, no sería justo que yo empezara en el capítulo a beneficio de los que se han integrado hoy a la escuela bíblica, no sería justo que yo empezara o continuara desde el capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, porque tenemos otro espacio que es el de la escuela bíblica, que nos permite hacer preguntas. En el servicio dominical eso es más complicado, que nos permite enriquecer el ejercicio, que nos permite hacer algo como lo que acabamos de hacer, de escribir lo que opinamos o lo que viene a nuestra cabeza cuando escuchamos la palabra Apocalipsis. Entonces, para beneficio de los estudiantes que están ahora integrándose, voy a hacer un panorama de lo que ya hemos estudiado. Pero algunos dirán, ay, pero nos vamos a perder las otras clases. Pues no, porque esas fueron grabadas y incluso estas están siendo grabadas, pero les voy a compartir en el grupo de WhatsApp el enlace donde están los 37 videos donde hablé del tema de Apocalipsis hasta llegar al capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces usted puede tener la oportunidad de mirar esos videos en otros momentos diferentes a esto, pero eso es voluntario, por supuesto, porque voy a abordar, claro, ya no de manera tan extensa,
A veces invertía 2, 3 servicios dominicales, 3 tiempos de 45 minutos, a veces una hora, para hablar de cierta porción, de cierta iglesia. Pero aquí no lo vamos a hacer de esa manera, solo hay un semestre, tenemos 18 semanas para poder abarcar 22 capítulos de Apocalipsis, así que va a ser un poco más breve que lo que vamos a estar haciendo aquí. Ustedes van a estar viendo en su pantalla este título Apocalipsis, y luego vamos a encontrar la frase preliminares de Apocalipsis. Cuando usamos la expresión preliminares de Apocalipsis, queremos llegar a comprender lo siguiente. Apocalipsis es un libro complejo de estudiar, es complejo de enseñar, es complejo en sus interpretaciones, tanto así que existen diferentes versiones para su interpretación. Así que entrar directamente a Apocalipsis va a ser un poco complicado si no conocemos algunas cosas antes de entrar directamente al libro. En algunas personas, cuando van a un balneario y quieren entrar a la piscina, se sugiere que primero se aclimaticen, que se echen un duchazo primero para que su cuerpo quede en condiciones apropiadas de temperatura para luego entrar a la piscina y no hacerlo de manera abrupta. Pues preliminares de Apocalipsis es algo semejante. Vamos a empaparnos un poquitico del contexto que rodea Apocalipsis, pero que no está precisamente en Apocalipsis, sino que está abarcando otros libros de la Biblia, porque Apocalipsis es un libro profético, pero es un libro que no se desconecta de la profecía bíblica encontrada en los demás libros proféticos y en los demás pasajes proféticos que hay en otros libros y en epístolas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que vamos a hablar de 14 preliminares. Les voy a mencionar y ese va a ser nuestro estudio de esta noche. Preliminar número 1. Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 2 grupos de libros proféticos. Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, es un gran grupo de libros proféticos y muchas de sus profecías están enfatizadas en la venida del Mesías, tanto en la primera como en la segunda, pero en el Nuevo Testamento solo encontramos un libro completo de Apocalipsis, un libro completo de profecía. Sin embargo, vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento no es la única porción, o es el único libro completamente profético, pero no es la única referenciación profética que tenemos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento encontramos capítulos como Mateo 24, Primera de Corintios 15, Segunda de Tesalonicenses 2, y hay una cantidad de otros pasajes y porciones que son referenciaciones proféticas que debemos comprender o conocer un poco antes de sumergirnos en el tema de Apocalipsis. En segundo lugar, Apocalipsis forma parte de toda una estructura profética manifestada a través de toda la Escritura. Apocalipsis no es una profecía ajena a la profecía de los otros libros o de las otras porciones bíblicas que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que vamos a encontrar una estrecha correlación, por ejemplo, del Apocalipsis con el libro de Daniel, los capítulos 2, capítulo 9, capítulo 11, hay una estrecha relación. No es una profecía aislada. Hay la tendencia en nuestras mentes a aislarla un poco porque pensamos que Apocalipsis tiene que ver con los tiempos futuros y las profecías o los libros proféticos del Antiguo Testamento tendrían a lo mejor que ver con profecías de los tiempos de Jesús o antes de la venida del Mesías, y eso ya perdieron vigencia. Ese concepto es completamente errado porque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que están inclusive reafirmadas en el libro de Apocalipsis y que aún no se ha cumplido. En tercer lugar, permítame un momentico, no voy a leer el texto, pero está en Daniel capítulo 2, verso 36 al 45, donde Nabucodonosor tiene un sueño acerca de una esfinge que tiene diferentes materiales. Y la interpretación de esa profecía tiene que ver con las naciones o con los distintos periodos
de gobierno o de imperios a través de toda la historia de los gentiles sin involucrar a los judíos, aunque todos tuvieron que ver con estos periodos. Por ejemplo, la profecía habla de una cabeza de oro, esto es el sueño de Nabucodonosor, que Daniel se lo interpreta. Entonces hay una cabeza de oro que representa a Babilonia, hay unos brazos de plata que representan el imperio medo-persa, los pechos y los brazos son de plata, los muslos son de bronce y esto representa el imperio griego, las piernas son de hierro, esto representa el imperio romano, vienen los pies que son de hierro, una mezcla de hierro y barro que representan los gobiernos populares posteriores al romano, y luego viene el reino mesiánico que está representado por la piedra que golpea los pies de la esfinge y hace caer toda la esfinge. Entonces, como vemos así en esta profecía, no la hemos leído, pero tal vez algunos ya han conocido esto, si no la has leído nunca, entonces puedes abordar Daniel capítulo 2 del 36 al 45 y ahí ver cómo hay este sueño y Daniel le interpreta la profecía a Nabucodonosor y encontramos estos 6 aspectos o 6 periodos de la historia de la humanidad, particularmente en los distintos imperios dominantes a través de la historia. Esa es una forma como es presentada la profecía bíblica en referencia a la historia de la humanidad. En tercer lugar, en nuestro preliminar, Apocalipsis está lleno de literatura simbólica que exige especial cuidado para su interpretación. Es decir, que nos vamos a encontrar con una serie de figuras literarias, hipérbolis, alegorías, vamos a encontrar otra serie de figuras que tienen la intención de ilustrarnos cosas complejas, porque buena parte de la profecía en Apocalipsis tiene cumplimiento en el cielo y buena parte tiene cumplimiento en la tierra. Así que vamos a encontrar estas profecías en estos dos escenarios, el cielo y la tierra, cumpliéndose. Y para describir eventos celestiales, incluso para describir algunos eventos terrenales, Apocalipsis o Juan particularmente, que es el escritor, ha tenido que apelar a una serie de figuras para tratar de ilustrar comprendiendo algunos aspectos. En primer lugar, su aspecto histórico, su época, comprendiendo la dominación del imperio, comprendiendo a quién va dirigida esta información, que no solamente se limitaría a las iglesias de su tiempo, sino también a través de todos los siglos que ya han transcurrido hasta nuestra época, en la que también vamos a tener que leer para comprender. Hay un sector, eso lo veremos más adelante, pero hay un sector incluso de creyentes cristianos nacidos de nuevo, por supuesto, pero que tienen otro enfoque para interpretar Apocalipsis y que consideran incluso que estos acontecimientos apocalípticos ya sucedieron, no hay vigencia profética en Apocalipsis. No compartimos esta posición, luego vamos a ver los diferentes enfoques, pero quiero hablar o hacer énfasis en esto para ayudar incluso en medio de esta forma de expresarlo, la fácil comprensión de este libro. Entonces, en cuarto lugar, Apocalipsis requiere la aplicación de normas de exégesis, que es el arte de la interpretación bíblica, requiere aplicación de normas de exégesis en la que se debe considerar que los pasajes de difícil comprensión se interpretan a la luz de la misma escritura. No queremos recurrir a sugestiones, a opiniones personales, a pareceres o a opiniones de personas muy famosas que de pronto han hecho algún comentario sobre el tema. Queremos que el Apocalipsis se interprete de la misma escritura, en textos del mismo Apocalipsis, en textos de otros pasajes del Nuevo Testamento e incluso del Antiguo Testamento. En quinto lugar, los símbolos numéricos y alegóricos empleados en Apocalipsis, de los cuales el mismo libro explica el significado de algunos de ellos, serán asumidos de manera literal mientras el sentido no se salga del objetivo o del enfoque profético del resto de la escritura profética de la Biblia. Eso quiere decir que mientras la interpretación no nos lleve a una situación descabellada, pues
vamos a interpretar literalmente estas figuras que Juan esboza. En sexto lugar, la profecía contenida en el libro actúa como una iluminación momentánea durante la noche hasta que llegue el cumplimiento y se pueda ver con toda claridad. Es decir, que nuestra comprensión de Apocalipsis o de la profecía bíblica que está por cumplirse, o llamamos también en término técnico, ella en relación a los eventos futuros, esta comprensión va a ser más clara en la medida en que vamos viendo los cumplimientos de estas mismas profecías. El séptimo elemento de nuestro preliminar es: el Señor demanda el conocimiento de las señales de los tiempos expresadas en el contenido profético de la Biblia. Esto sí lo quiero abordar, dice Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, es un estilo de nubes. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Esto fue una exhortación bastante dura a los fariseos. Fue una exhortación por ignorar las señales de los tiempos. Ahora, los fariseos tenían el cumplimiento profético de la venida del Mesías en sus propias narices y no se dieron cuenta. Ahora, ¿por qué no se dieron cuenta? Aunque eran los profundos estudiantes de la Escritura, bueno, no les fue revelado. Tenía que cumplirse la Escritura. Algunos de ellos, como en el caso de Nicodemo, pudieron comprender algo acerca de esto, pero no todos lo entendieron. Así que Jesús los exhortó acerca de su ignorancia para comprender las señales de los tiempos. Los libros proféticos están escritos para el conocimiento de las señales de los tiempos, y eso nos permite a nosotros saber cuál es el horario profético de Dios, en qué tiempo profético nos encontramos. Algunos dirían, no tenemos la menor idea en qué tiempo profético nos encontramos. Puede que nos encontremos en un tiempo donde ¿cuántos años más le faltará al Señor Jesús por venir? Bueno, cuando miramos los acontecimientos de nuestra historia, los acontecimientos de nuestra vida contemporánea o inclusive nuestra actualidad, a la luz de las Escrituras, podemos encontrar algunas coincidencias que nos hacen pensar, wow, esto como que tiene que ver con cumplimientos proféticos. Ahora, esto se ha hecho a través de los años. Algunos pensaron que lo que estaba sucediendo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial era ya el Apocalipsis. Incluso algunos creyeron que en diciembre de 1999, cuando terminaba el siglo, el milenio, el segundo milenio, para empezar el tercer milenio, apareció el fenómeno de 2K, que hacía referencia a que todo el sistema de computación iba a caer, iba a ser todo un desastre, y no sucedió tal como se supone. Ahora tenemos en vigencia la preocupación en la sociedad acerca de un meteoro que va a caer en el 2032, y esto genera un poco de interés y llama la atención. Inclusive cuando vino la pandemia, hubo un despertar, un interés en el tema de Apocalipsis. Cuando Israel fue atacado por no por Gaza, sino por, se me olvidó el nombre de los adversarios, muchos empezaron a tener un interés acerca de, ¿serán el cumplimiento de los tiempos proféticos lo que se está dando allí? Y bueno, hay un interés, pero desafortunadamente en muchos hay un interés más morboso de abordar estos temas, y a veces incluso algunos están usando como referenciación profética a los Simpson.
Entonces ellos tienen muchos programas donde hacen muchos comentarios de temas políticos, incluso religiosos y otras cosas. Y algunos asocian sus planteamientos con los hechos históricos y luego dicen, ay, los Simpson ya lo habían dicho, y hacen esta vinculación, e incluso hay más interés por las profecías de los Simpson que por las profecías de la Escritura. Y esto sí nos debe preocupar si estas personas que tienen este interés son personas que conocen de Cristo, porque nuestra referenciación profética no son los Simpson, no son los profetas seculares, no es Nostradamus con sus profecías. Nuestra referenciación profética es la Escritura. Allí está en contenido todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Pero sigamos con nuestros preliminares antes de que se nos termine el tiempo. Octavo, Apocalipsis fue escrito en el marco de duras persecuciones contra la Iglesia de Cristo bajo el gobierno de los emperadores romanos Nerón y Diocleciano, y se constituye en una fuente de aliento y consolación al afirmar que pese a toda la persecución, Dios es absolutamente soberano y hará manifiesta su justicia a su tiempo. Uno diría, bueno, pues, si este es el libro de Apocalipsis, en medio de una situación de persecución, ustedes saben, o la gran mayoría de nuestros estudiantes saben que de los 12 apóstoles, bueno, aparte de Judas que negó a Jesús, pero habiendo ya incluido Matías, de los 12 apóstoles, 11 pues fueron sacrificados, murieron perseguidos a filo de espada, crucificados, y el que más longevidad tuvo fue Juan, justamente el escritor de Apocalipsis. Y fue en ese tiempo, Apocalipsis fue escrito mientras Juan había sido exiliado. Como resultado de la persecución había sido enviado a la isla de Patmos, que de alguna manera era una especie de Gorgona, comparándolo con nuestros tiempos modernos. Bueno, Gorgona hoy es otra cosa, pero fue una cárcel o Alcatraz, si lo quieres llamar, con la isla de Alcatraz, allá en Estados Unidos. Entonces, allí podemos ver que Juan estaba sometido a una persecución con limitaciones, no podía pastorear su iglesia en Éfeso, no podía hacer la labor apostólica viajando, estaba allí exiliado, y sin embargo, bueno, halló gracia delante de Diocleciano, que tomó la decisión de no eliminarlo, pero sí lo exiliaron, y en esas condiciones es escrito Apocalipsis. Ahora, es interesante, y retomo los comentarios que ustedes escribieron cuando pregunté qué viene a la cabeza cuando escuchan la palabra Apocalipsis, el final, caos, el fin, la segunda venida, pero alguien dijo revelación y alguien dijo esperanza. Y esto es muy hermoso porque cuando tú lees Apocalipsis, puedes llegar a la conclusión de la humanidad puede hacer lo que se le dé la gana, pararse en las pestañas o antojársele vivir más de 200 años. Puede inventar la máquina que se le ocurra, puede hacer las alteraciones biológicas que se le ocurra, pero Dios no ha perdido el control y Dios sigue siendo soberano sobre toda la humanidad. Esto entonces para considerar este aspecto de número 8 de nuestros preliminares. Número 9. El tema central de Apocalipsis no está determinado por los eventos proféticos, sino por la revelación de la soberanía de Dios en la persona de Cristo Jesús. Déjenme leerlo. Aquí, empezando, aunque lo vamos a abordar más adelantico, pero el verso 5 del capítulo 1 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, él viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y este es el centro, el corazón de Apocalipsis, esa soberanía divina en la persona del Señor Jesucristo. Pueden
inclusive Satanás quería impedir el cumplimiento profético en la vida de Jesús, usando a Pedro para decir que no le debería pasar nada, ningún tipo de sacrificio a Jesús, nada malo a Jesús. Y Jesús mismo dice, apártate de mí, Satanás. Se lo dijo a Satanás, pero dirigiéndose a Pedro, porque de alguna manera Satanás había influido en la mente de Pedro una compasión que no era objetiva y que iba en contravía de la voluntad de la soberanía redentora de nuestro Dios. Y él sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Bueno, 10, son 14, ya vamos a llegar. Las profecías mesiánicas antiguotestamentarias fueron escritas para revelar la manifestación de Cristo tanto en su primera como en su segunda venida. Así fue que Herodes, por ejemplo, cuando llegaron los magos allá a Jerusalén para indagar acerca de la fecha de nacimiento de Jesús, bueno, Herodes no tenía ni idea, pues los magos le preguntaron a Herodes acerca de dónde estaría el rey de los judíos que había nacido. Lo cogió de sorpresa, él tampoco tenía idea, le pregunta a los estudiosos de la escritura, a los escribas, a sus colaboradores en este sentido, y él les dice, ellos le dicen a él, bueno, está escrito que nacerá en Jerusalén, perdón, en Belén. ¿Cómo se enteran ellos de eso? Bueno, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento, y así ellos tuvieron referencia, conocimiento de dónde habría de nacer el Mesías, y así orientaron a los reyes. Pero de la misma manera podemos ver entonces que las profecías del Antiguo Testamento no están allí escritas para hacernos saber qué cosas van a suceder. El centro de la profecía no son acontecimientos. El centro de la profecía es la voluntad de Dios de manera activa, ejecutándose, la soberanía divina en ejecución. Ese es el centro de la profecía bíblica. Así que, aunque tenga que ver con una nación, con otra nación, con un imperio, aunque tenga que ver con la economía de las naciones, aunque tenga que ver con el anticristo, aunque tenga que ver con, ya lo mencioné, la economía de las naciones, tenga que ver con lo que tenga que ver en relación a la humanidad, el centro de la profecía es la soberanía de Dios manifestada en Cristo Jesús. Así que tanto en el Antiguo Testamento podemos conocer acerca del Mesías. En el Nuevo Testamento, particularmente en Apocalipsis, también vamos a encontrar ese mismo enfoque porque está relacionado con el actuar de la soberanía de Cristo en las naciones. Bien, 11. Los referentes proféticos descritos en Apocalipsis están claramente discriminados en 3 grupos. ¿Cuáles grupos? Es decir, la Biblia, ¿sí? Y particularmente Apocalipsis, tiene 3 enfoques escatológicos, o en otras palabras, están dirigidas a 3 sectores de la humanidad. 1, a los judíos principalmente. 2, a los gentiles, eso tiene que ver con las naciones. Y 3, a la iglesia. Y cada grupo puede tener, o se puede considerar dentro de la Biblia, tiene claramente definido su estructura y su propio programa profético. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1 Corintios 10, verso 31 al 33, donde podemos leer así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si notas cómo clasifica la Biblia estos 3 grupos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hace un rato abordamos un poco el capítulo 2 de Daniel y vimos profecías que estaban vinculadas con las naciones. Me voy a devolver un poco y aquí encontramos este grupo. Nota que la profecía de Daniel, que estuvimos mirando particularmente en el capítulo 2 de Daniel, verso 36, habla de estos 6 periodos de la historia de la humanidad.
periodo del imperio babilónico, el periodo del imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, luego vienen los gobiernos populares que conocemos en nuestro tiempo, y luego viene el reino mesiánico representado en la piedra. Cuando viene la piedra y desmenuza, termina el tiempo de los gentiles, se acaba. Todas estas profecías que encontramos en Daniel, esta profecía está asociada con profecías en relación a las naciones. Aquí no está vinculado el pueblo judío, aunque el pueblo judío ha tenido que ver en toda la historia de la humanidad con todos estos imperios. No está vinculado directamente a la iglesia, aunque particularmente desde el imperio romano hasta los gobiernos populares han tenido que ver mucha influencia con la iglesia, pero esta profecía particularmente está dirigida a las naciones, es decir, a los pueblos no judíos, que aquí discriminamos una diferencia entre la iglesia y vuelvo a mi sitio, entre la iglesia y los pueblos no judíos. Si bien en el concilio de Jerusalén, hay una discriminación entre los judíos y los gentiles, refiriéndose a la iglesia, ¿sí? Judíos y gentiles, estaba haciendo entender que había una gran cantidad de personas que se habían convertido al cristianismo que no eran judíos, y se usó la expresión gentiles para referirse a ellos, ¿sí? Pero cuando más adelante ya Pablo hace más claridad en la discriminación entre la iglesia y los gentiles para diferenciar el uno del otro. Entonces ahí tenemos este aspecto. Luego vamos a ver que existen varios enfoques para la interpretación de Apocalipsis. Existe, como les dije hace un rato, Apocalipsis puede ser visto desde diferentes aristas. Y algunos se han vinculado con uno de estos. Esto no significa que si yo tengo un enfoque de yo estoy pecando, yo estoy cometiendo un error, soy un hereje, preparen la leña, debo ser quemado si tengo un determinado enfoque. No, son formas o son aristas desde las cuales algunas personas pueden ver Apocalipsis, pueden interpretar. Algunos pues son muy poco sólidos y otros son mucho más consistentes, pero veamos a ver cuáles son estos enfoques. Está el enfoque alegórico. Este enfoque alegórico enfoca la interpretación de Apocalipsis en la espiritualización del relato. Presenta de manera simbólica el conflicto cósmico entre el bien y el mal, desde la caída de Adán hasta el final de los tiempos. Es más que todo una espiritualización, asocia los eventos con eventos propios de los eventos proféticos con eventos propios de la vida personal, pero no hace un énfasis de que se cumplirá esto, sino que todo esto es solamente ilustración a realidades espirituales. Está el enfoque crítico. El enfoque crítico niega la canonicidad e inspiración de Apocalipsis. Ahí desistimos de ellos en este caso. Ellos rechazan lo sobrenatural y afirman que Juan tomó elementos de otros escritos apocalipsis de su época para reunirlos en el libro. Existe el preterista, no el petrista, sino el preterista, que es el enfoque que afirma que el contenido apocalíptico hace referencia a acontecimientos dados alrededor de los años 70, donde fue destruida Jerusalén y el templo. Este enfoque sus argumentos 8 después de Cristo, en Apocalipsis ya se cumplió y terminó todo esto en el año 70, que para ellos el año 70 fue el fin de la era judía y que parece dar referencia a que Apocalipsis está destinado solamente a judíos y al finalizar el periodo de los judíos con la destrucción de Jerusalén y su templo, entonces ahí caduca Apocalipsis. Es la posición de ellos. No es la posición que nosotros compartimos. Está también el enfoque idealista o simbólico. Afirma que Apocalipsis es un cuadro simbólico de la lucha entre el bien y el mal, que el enfoque es ético y no advierte contenido profético. Utiliza el método alegórico de interpretación para dar validez a sus conclusiones, muy semejante al que ya vimos como alegórico.
Está el enfoque historicista. Este enfoque dice que Apocalipsis es la revelación simbólica del curso de la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Su visión es netamente profético y ve la historia de la humanidad y de la iglesia como el escenario del cumplimiento profético del libro. Sin embargo, muchos de los acontecimientos históricos no ajustan al relato apocalíptico como se pretende interpretar. Esto, por ejemplo, en el caso de las 7 iglesias, ellos plantean que la primera iglesia abarca el primer periodo de la iglesia cristiana, luego la segunda iglesia abarca el segundo periodo de la iglesia, de la historia de la iglesia, y así sucesivamente. Por eso lo llamamos historicista, y que todo está relacionado con la historia de la humanidad. Tenemos también el enfoque tópico y cíclico, perdón. Ellos consideran que Apocalipsis es una descripción de la historia de la iglesia que no se liga a un grupo de detalles en su interpretación, como lo hacen los historicistas, sino a tendencias proféticas evidentes a través de la historia, como avivamientos o ciertos fenómenos de carácter espiritual que se dan en la historia de la iglesia. Y existe en nuestro último enfoque, el enfoque futurista, no el enfoque de turista, sino futurista, del futuro. Apocalipsis es una revelación de la consumación de las edades. En primer lugar, revela el periodo de la presente dispensación de la iglesia en Apocalipsis, ¿sí? Es decir, abarca entre los capítulos 1 al 3 el periodo de la iglesia, de las iglesias que estaban vigentes hasta ese momento. Luego abarca los capítulos 4 al 19, describe la semana 70 del libro de Daniel, los tiempos de la gran tribulación. Y la última parte, que abarca el capítulo 20, bueno, la tercera parte, que abarca el capítulo 20, describe el reinado milenial de Cristo en la tierra. Y finalmente, la última parte, los capítulos 21 y 22, describe el estado eterno. No apela a la alegorización ni a la espiritualización del lenguaje simbólico utilizado en Apocalipsis para su interpretación, sino que busca la comprensión armoniosa de las profecías tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Puede articular, así como lo hicimos hace un rato, o bueno, que lo vamos a hacer, las profecías de Daniel con Apocalipsis u otras profecías del resto del libro. Así que este va a ser el enfoque con el que nosotros vamos a trabajar este semestre, porque consideramos que Apocalipsis no se puede tomar de manera desconectada respecto a todos los otros componentes proféticos que encontramos en la Biblia. Y ya se nos va acabando el tiempo, apenas lo tenemos para los 2 últimos puntos de nuestros preliminares de Apocalipsis. Aunque algunos ponen en duda la autoridad del libro debido a la comparación entre el lenguaje empleado por Juan en su evangelio y sus epístolas con Apocalipsis, la diferencia de lenguaje que encontramos entre las epístolas de Juan y Apocalipsis se explica por la edad de Juan y las condiciones personales del autor y por el soporte antiguo testamentario que empleó Juan para describir los eventos de los cuales fue testigo. Es decir, él él vivió Apocalipsis con el pleno conocimiento del Antiguo Testamento y la revelación. Por eso hay una enorme articulación, hay una gran armonía entre Apocalipsis y las profecías que hacen referencia al final de los tiempos en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Aparte de eso, la autoría del libro de Apocalipsis, como que fuera Juan, ha sido confirmada por autores como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, entre otros que ya testifican esta autoría. Y finalmente, ya aquí terminando, el enfoque futurista de Apocalipsis, en el enfoque futurista de Apocalipsis se puede observar la armonía de su contenido profético con Daniel, con Ezequiel, con Mateo, con Segunda de Tesalonicenses, y esto nos muestra entonces que vamos a considerarlo con esta analogía. Supón que toda la estructura profética de toda la Biblia es como un rompecabezas, ¿sí? Cada pieza está siendo colocada, cada pieza profética está siendo colocada a través de la historia y todas se articulan de una forma maravillosa. Apocalipsis, si no consideramos las profecías del Antiguo Testamento y tomamos Apocalipsis fuera de esa estructura o de ese contexto profético, entonces vamos a
encontrar un contenido aislado, sin articulación y que se presta para cualquier tipo de conjetura en la interpretación profética de los últimos tiempos. Por eso estamos de acuerdo con el enfoque futurista de Apocalipsis para nuestro estudio en este semestre. Bueno, mis queridos, voy a dejar de compartir y me devuelvo aquí con ustedes. Me alegra que hayan podido perdurar hasta este momento. Preguntas, inquietudes, interrogantes. ¿Quién levanta la mano o quién pregunta allí en... bueno, como estaba abierto... Gracias, me aclararon que jamás es el grupo. Estoy leyendo aquí lo de las notas que ustedes han colocado. A ver si hay preguntas. ¿Puedes por favor repetir el cuarto punto o el sexto punto? Bueno, ya no nos alcanza el tiempo, pero tranquilos que vamos, esto está siendo grabado por un lado y en segundo lugar vamos a compartir las notas a medida que vayamos avanzando. Gracias, Janine, por orientarme. Por favor, repetir los puntos 5 y 6, se me descargó el celular. Bueno, lo siento por ahora, luego les hacemos llegar. Y cuarto punto, requiere aplicación de normas de exégesis, cuarto punto. Sí, alguien me está ayudando allí. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? Los escucho bien por el chat o bien levantando la mano. Pastor, ¿me puede por favor repetir el punto 5 y 6, por favor? ¿Me los dejas ver? Que nadie escribió en el chat, pero como que nadie apuntó. Pues no prenden cámara, no creo que tomen apuntes. Bueno, ya hacemos llegar eso, Gaby. Bueno, ¿otra inquietud, otra pregunta? Bueno, les había pedido que si tienen motivos de oración para cerrar en oración, lo pueden hacer. Este curso no tiene ningún costo, ¿sí? Normalmente, bueno, como siempre lo teníamos presencial, había una ofrenda, pero no tiene ningún costo. Si alguien siente en su corazón donar, aportar, ofrendar a este ministerio, le vamos a hacer llegar al grupo un QR, el QR de nuestra entidad, para tener este espacio. Clave que estemos muy puntuales a las 7 de la noche el próximo miércoles, donde podemos tener la oportunidad de aprovechar al máximo el tiempo. Hoy, por ser introductorio y todo, pero empezamos con una canción, empieza la primera clase, luego un receso con otra canción y segunda clase y algún anuncio que se tenga en relación a esto. Muchísimas gracias a todos. Yo no voy a cerrar vamos a darle tiempo para que voy a volver a pasarlas. Flor Alba Cruz, levantaste la mano, te escucho. Cuéntame, Flor Alba. Mientras tanto, voy a ir pasando compartirla para que ustedes puedan volver a copiar el cuarto punto. Entonces, Floralba iba a aplaudir. Ok, gracias, Floralba, un abrazo por eso. Creo que en esta plataforma no hay muchas opciones para aplaudir, sino levanto la mano. Ok, entonces, algunos están levantando la mano pensando que ese icono es para aplaudir, pero bueno, ya. Cambio, no hay muchos de esas. Bueno, ¿alguna pregunta? Si quieren hacerla por el chat. Lida levantó la mano. No. No. Era un aplauso también. Ok, creo que hay Prendió otro la icono cámara para al final nosotros. para que nos diéramos cuenta que estaba. Sí. No, Bueno, ahora mira, sí. aquí están mis apuntes. Mira, estoy desde que inició con Andrés. Los de MP. Bueno, vamos a orar. Les dejo ahí en la pantalla el punto cuarto para que ustedes se puedan guiar y me van diciendo cuál más les falta para darles la opción. Pero oremos. Padre, gracias por esta clase de hoy. Te glorificamos por este precioso tiempo que nos permites
para estudiar. Gracias por cada uno de los estudiantes que hoy se han vinculado. Anhelamos de todo corazón de todas estas hermosas verdades de tu palabra y tener paz, alegría, esperanza, consolación a través del estudio del libro de Apocalipsis en una época tan álgida como la que estamos viviendo. Quizás no es tan intensa como la que sufrió la iglesia primitiva, pero es una época interesante que nos ha correspondido vivir y queremos tener claridad en la forma de asumir estos tiempos y de ser luz a las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí está el cuarto punto para los que les faltaron. A todos los demás, un abrazo.